tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Hay dos temas que quiero plantearles de entrada en esta primera participación nocturna de las dos, por supuesto, que vamos a compartir con ustedes, y que tiene que ver con lo que sucedió en la mañanera en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador fue protagonista precisamente junto con dos reporteras y también salió a el nombre de Carlos Loret de Mola. Pero además quiero compartir una opinión, si ustedes me lo permiten, por supuesto, y la enriquezcan con la suya, sobre esta nueva campaña que lanza Max Cortázar en contra de Claudia Sheinbaum, en donde se titula Se le va a caer el país a Claudia Sheinbaum. Vamos primero, por supuesto, con la información y después con la opinión, si les parece bien. Y es que este miércoles, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la periodista Reina Aide Ramírez sobre la metodología que usa para validar reportajes como los de la revista Contralínea sobre el INAI o desacreditar los de Carlos Loret de Mola sobre los contratos de los amigos de su hijo. En ese momento el presidente defendió nuevamente a su familia, aseguró que ellos no hacen negocios al amparo del poder y que él no lleva a cabo ningún tipo de complicidad con nadie al respecto y retó literalmente a Carlos Loret de Mola a que acudiera a la mañanera a presentar las pruebas que dice tener de este tipo de actos. Pero cuando entraron al punto de esto que le mencionaba, las metodologías, el presidente de la República le pide a la reportera Nancy Flores, quien estaba presente, ella es reportera de Contralínea, la reitero, que expusiera su investigación sobre el INAI, lo cual hace Nancy de manera vehemente. Todo esto generó controversia en las redes sociales. Hay voces que cuestionaron al presidente de la República por el hecho de poner a discutir o a debatir a dos informadoras. Hubo voces que se inclinaron a favor de Nancy Flores, otras voces que se inclinaron a favor de Reina Aide Ramírez, pero me gustaría ir un poco más allá precisamente de todo esto y analizar con ustedes este punto que me parece medular que se tocó, las metodologías, porque efectivamente hemos tenido un sexenio en donde se han presentado una gran cantidad de reportajes que horas antes son anunciados como los reportajes que van a derrumbar a este gobierno, que van a evidenciarlo, que van a desnudarlo. Y sin embargo, en muchas ocasiones hay honrosas excepciones, por supuesto, como por ejemplo la del maestro Ignacio Rodríguez, quien efectivamente dio en el clavo en el tema, por ejemplo, de los viajes del general Sandoval, pero hay otros, muchos otros, yo me atrevería a decir el 90%, en donde al terminar de leer el reportaje o de ver el reportaje, te quedan más dudas que certezas, en donde se infiere constantemente, pero no se concluye, en donde se queda definitivamente a la mitad o parece más una especulación que una información sustentada. Y es ahí entonces cuando te preguntas cuál es la finalidad de ese reportaje, cuál es la intencionalidad de ese trabajo. Y tienes que empezar a profundizar y tienes que preguntarte qué medio de comunicación lo sacó, a qué intereses responde ese medio de comunicación. Porque lo hemos dicho ya en otras oportunidades. A final de cuentas, quienes damos la cara frente a una pantalla o frente a un micrófono, cuando estás en medios corporativos, eres un empleado también, recibes órdenes. Difícilmente eres tú el que va a determinar que salga algún tipo de obús que pueda llegar a afectar incluso los intereses de tu empresa. Es cierto, hay muchas veces libertades editoriales, pero la realidad de las cosas es que cuando hablamos de personajes como Carlos López de Mola, Joaquín López Dóriga, de la Micha, Ricardo Alemán, Raimundo Riva Palacio, ahorita hay unos más que me acuerdo ahorita, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, Enrique Krause, León Krause, en fin, pues nos topamos definitivamente con rostros y voces que lo que hacen es luchar por recuperar sus privilegios y que a ellos difícilmente les interesa ser
un periodismo de denuncia. Ellos centran absolutamente todo en la figura del presidente de la República. Y habrá gente que me diga, pues está bien, porque es la cabeza del Estado. No, el periodismo tiene que cuestionar todos los poderes y difícilmente usted verá a alguno de estos personajes y de los medios en los cuales ellas se desarrollan cuestionar, por ejemplo, a Carlos Slim, o cuestionar, por ejemplo, a Germán Larrea, o cuestionar a Ricardo Salinas Pliego, o cuestionar a alguno de los hombres o mujeres de dinero de este país. ¿Por qué razón? Porque son parte del financiamiento que tienen. Entonces, muchas veces ellos, durante tantos años, lo que utilizaron fue una narrativa en la cual escondían los verdaderos problemas y los tapaban con otros o cambiaban las historias. Por ejemplo, cuando pasó lo de los campesinos de Atenco, en donde se les quería despojar de sus terrenos, quisieron hacerlos ver como un grupo de desadaptados, de eh, enemigos del desarrollo, completamente atrasados, se burlaban de los machetes y en cambio nos querían vender la idea de que Vicente Fox Quesada estaba encontrando el secreto del desarrollo para nuestro país. Ese es uno de los tantos ejemplos. Otro más, el de los 43. Hoy por hoy, varios de estos personajes se rasgan las vestiduras, exigen respuestas ante lo lamentable de Ayotzinapa, y está bien que las exijan. El problema fue que no lo hicieron en su momento, como muchos otros que las siguen exigiendo y que en ese instante se jugaron la chamba y se jugaron, por supuesto, muchas otras cosas. En ese momento yo recuerdo perfectamente cómo varios de estas personas que mencionábamos, pues le dieron la razón total al presidente Peña Nieto, cómo legitimaron la llamada verdad histórica, cómo la defendieron a ultranza. En el caso concreto de Carlos Loret de Mola, él incluso, por supuesto, abrió constantes espacios para que se diera a conocer las versiones oficiales. Y no solamente en el caso de los 43, no olvidemos que Genaro García Luna era un cliente asiduo en este espacio de Carlos, en donde él se defendía, argumentaba, exponía y jamás había un cuestionamiento de su parte, porque cuando tú entrevistas a alguien, hay formas de cuestionar, hay formas de evidenciar y hay formas de defender. Y todos los que tenemos años en esto lo sabemos y detectamos de inmediato cuando una entrevista es pagada, cuando una entrevista es por un favor, cuando una entrevista es para golpear, cuando una entrevista está interesante. Y es ahí cuando te das cuenta cómo, a final de cuentas, privan ciertos intereses. Y muchas veces Loret de Mola abría el espacio pues para legitimar y lavarle la cara al gobierno en turno. Yo recuerdo incluso cuando Carmen Aristegui y su equipo de trabajo dieron a conocer la Casa Blanca, Loret junto con López Dóriga y otros más fueron de verdaderos obuses, sicarios en contra, bueno, retiro los sicarios, ofrezco una disculpa, mercenarios de la información, porque salieron a defender al gobierno de Enrique Peña Nieto y a minimizar ese reportaje sin ningún tipo de argumentación real, simple y llanamente hasta con un poco de mofa. Entonces, ¿por qué? Porque tenían que salvar definitivamente la gran cantidad de recursos que Peña Nieto otorgaba a los medios de comunicación y porque Televisa había puesto a Peña Nieto. Y es ahí, por ejemplo, cuando tú escarbas y dices, no se trata de despreciar de inmediato un trabajo de Latinos, ni mucho menos. Hay una frase que no la recuerdo muy bien ahorita, pero que en alguna ocasión me le dijeron dos grandes periodistas, Rubén Luengas y Julio Astillero, en torno a que tenías que revisar siempre la información proviniera de donde proviniera. Y, y ahí te dieras cuenta qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto que cuando sale algo así, pues uno lo analiza, lo lee, lo ve. Yo no podría platicar con ustedes sobre el tema si no hubiera visto los reportajes de Latinos, pero sí tienes que levantar la ceja, no puedes darlos como un hecho. Y es ahí cuando los terminas de leer lo que les decía hace un momento, ¿no? Pues te das cuenta que están hechos para golpear, literalmente. No están hechos para denunciar, no están hechos para mejorar este país, no están hechos para cambiar las cosas, están hechos simplemente para defender privilegios. Me parece que ese tema es muy interesante y yo dudo mucho que Loret de Mola se presente en la mañanera. No se trata de que debata con el presidente de la República, porque obviamente siempre habrá estas asimetrías de poder, aun y cuando yo sigo insistiendo que el propio López Obrador no se ve como tal y por lo tanto por eso él se comunica como se comunica, porque vaya que ha tenido diferencias con periodistas. Digo, en la ocasión que Julio Astillero estuvo presente debatiendo con la secretaria del Medio Ambiente, o más bien dicho, dando sus argumentos, tuvo por ahí un intercambio de opiniones con el presidente, el caso de Ernesto Ledesma, y ninguno de los dos ha sufrido ningún tipo de censura por parte del gobierno federal.
¿no? No ha pasado nada al respecto. Y lo mismo pasaría en un momento dado con Loret, si él presentara sus denuncias, por ejemplo, o sus pruebas, ¿no? Si es que considera que es adecuado hacerlo. Yo dudo mucho, sinceramente, que vaya a aceptar un reto de esta naturaleza Carlos Loret de Mola, porque a final de cuentas él tiene una formación y una intención en donde lo importante es hacer negocio con la noticia, punto y aparte. Lo importante es que la noticia se vuelva una especie de extorsión, una especie de interés político de poder y párale de contar. No es una intención diferente. Eso es un hecho. Entonces difícilmente será presente en este espacio. Ahora, sobre el tema de Claudia Sheinbaum, eh, a ver, rápidamente. Esta campaña a mí me confundió mucho, le soy muy honesto, por una razón, porque se titula A Claudia se le va a caer el país. Tiene todo el sello de Max Cortázar, en donde ahora de lo que se trata es explotar, según ellos, por supuesto, la incapacidad de Claudia Sheinbaum, los errores que pudiera haber cometido como jefa de gobierno, como alcaldesa, y dar la impresión de que es una persona incapaz, incapaz de hacer las cosas, que vive, por supuesto, protegida por la figura de Andrés Manuel López Obrador y que, por lo tanto, en cuanto le suelten la rienda, va a ser un verdadero desgarriate. Y le decía que me confundió un poco porque cuando dicen se le va a caer el país, pues entonces están reconociendo que López Obrador lo hizo bien. Es lo que yo entiendo. Están reconociendo que no hay un mal gobierno. Entonces, si ya no tienes el discurso del mal gobierno, ¿qué haces? Lo decíamos ayer, metes miedo, ¿no? Eso es un hecho. Pero, pero, si no te funciona el miedo tampoco de una u otra manera, entonces ahora lo que se trata es enlodar al que está enfrente. Enlodar, 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 hasta el punto en el cual algo permee en contra de esa persona. A mí lo que me brinca es esta capacidad de generar ese tipo de diatribas, que sin duda alguna, pues es parte también, digo, la parte oscura, la parte no recomendable de la política nuestra. Eso es un hecho innegable. Pero también es cierto que cada vez más la oposición va teniendo que reconocer que toda este caudal de críticas en contra de López Obrador, en contra de su gobierno, pues eran mentiras. Y es ahí entonces donde uno se pregunta, ¿cómo te voy a creer a una nueva campaña que llevas a cabo cuando desde un principio has mentido? De verdad, gracias por estar con nosotros. Si les gustó definitivamente este video, ya lo saben, échele pulgar arriba, suscríbanse, denle a la campanita, déjenos sus comentarios que son sumamente importantes. Muchas gracias a todos los que están escribiéndonos ya desde hace rato, a todos los que y a todas las que regularmente están con nosotros, a los que se acaban de incorporar, por supuesto también. Y con base en sus posibilidades, pues échenos un super chat. Hemos grabado un poco tarde, subido un poco tarde el material, porque bueno, por ahí nuestro gato Luca, que lo tengo aquí castigado, digan algunos, aquí al lado, pues ha estado medio travieso y bueno, ya está interrumpiendo las transmisiones. Yo, como siempre, un gusto, como siempre, un placer y los esperamos al ratito para platicar, ¿les parece bien? De Ernestina Godoy, de Uriel Carmona y también bueno, de Godoy, Carmona y Berta Alcalde. Vaya jornada legislativa, ¿eh? Gracias.